Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias a los asistentes conectados en este gran congreso que hoy viste de gala a la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, felicitando a sus autoridades por tan macro evento y por supuesto dándoles las gracias por esta invitación a participar. Me siento honrada de ser también parte de esta gran familia. Para mí, Sandra Elinor Jiménez Rodríguez, la identidad, como su nombre lo indica, es sentir que se pertenece a un lugar, con todo lo que implica la palabra, es decir, ser parte importante, valorada, reconocida en sí mismo. En ese piso se asienta ser venezolano, como el ciudadano proveniente de la República Bolivariana de Venezuela, país ubicado en la parte septentrional de América del Sur y cuya capital es Caracas, la ciudad más poblada del país, con un alcance en población cerca de 3.5 millones de habitantes. Además, consolidada Venezuela como el quinto país más poblado del subcontinente sudamericano. Al igual que otros países de la región, la mayoría de los venezolanos son el resultado de una mezcla de grupos étnicos, destacándose los europeos, africanos y amerindios. 49.9% de la población son mestizos y el 42.2% son blancos de ascendencia europea. De acuerdo con un estudio genético de ADN autosómico realizado en el 2008 por la Universidad de Brasilia, la composición de la población de Venezuela es 60,60% contribución europea, tejido que en el imaginario del venezolano le asigna raíces conectadas con adaptaciones sociales, conocidas como la cultura donde espacio y tiempo son el ámbito para sus creaciones, el dominio de la naturaleza en provecho de una colectividad. Frente a ello, la UNESCO en 1982 declaró: la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella también el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Declaratoria que encuentra en lo expresado por Edward Taylor concepciones de la cultura como un todo complejo, asentado en conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otro hábito, incluyendo las capacidades adquiridas por el hombre, impactando de modo determinante en el curso de nuestras vidas, haciéndose consciente en el pensamiento, consolidando de este modo el principio de ideales nacionalistas, el establecimiento de símbolos e íconos de lo que somos como pueblo, así como la transformación cultural del país, influenciada, eso sí, de manera definitiva, por los principios positivistas, cuya búsqueda del progreso científico se esmeró por crear un sentido de patria y pertenencia al Estado, resaltando en el año 1952 una tesis que llevaba años en gestación, el nuevo ideal nacional. Desde esta fecha hasta 1958, con el derrocamiento de la dictadura, usando una palabra alegórica a esos tiempos, como lo es una retahíla de palabras repetidas a diestra y siniestra en actos públicos y oficiales,
referido de Carrero como mejoramiento moral, intelectual y material de los habitantes del territorio patrio y transformación racional del medio que ocupa el rango que le corresponde por su situación geográfica, su extraordinaria riqueza y sus gloriosas tradiciones. El esmero por la transformación del medio físico configura el nuevo ideal nacional, influyendo en cada aspecto de la sociedad, donde la cultura y promoción de lo que significa ser venezolano no se escapan de sus postulados, exaltando la historia patria, contrastando con grandes obras públicas para rendir honores a sus héroes mitificados. También el aborigen venezolano fue endiosado en obras donde aparecen nativos de grandes dimensiones, descomunal musculatura. La escultura igualmente fomentará esta idea. Creaciones como el Cacique Tiuna o María Leonza dejará en el imaginario popular un indígena de rasgos europeos, de cánones clásicos. Asimismo, en obras literarias como Caciques, aborígenes venezolanos, verán a este personaje desde el umbral del ensueño, recibiendo los símbolos del escudo nacional ubicado en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo, donde se muestra a una ciudadanía no solo rindiendo culto a su patria, sino también a sus jefes militares. Por su parte, la revista educacional Tricolor elaboró mediante elementos pedagógicos la enseñanza gloriosa de nuestra historia, donde se resalta a modo de historietas biografía de héroes, radiografías de batallas y los componentes para su conmemoración, trayendo a la memoria de quien la relata este tipo de promociones ilustrativas desde el hogar a la escuela, lo cual no solo es simbólico y anecdótico, sino también caldo cultivo para el acto consciente, permaneciendo en el imaginario de quien lo vive y lo comparte. Escenario que retoma con ahínco el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, enalteciendo una memoria histórica que aflora actores con un legado de amor patrio, dejando en sacrificio de la vida por el bienestar de un país independiente y libre del yugo español. Con la expresión de 100 años no bastan para continuar la lucha, introduciendo con ellos un renovado concepto de venezolanidad, donde se retoman rasgos de una cultura propia y contemporánea sobre la base de intensificar lo ya escrito del proceso de transculturización, asimilación y mestizaje, con el innegable reconocimiento por querer borrar la esencia o raíz de nuestro aborigen, enmarcado del siglo XV en tres raíces: prehispánica, hispánica y africana, situando en la raíz prehispánica el legado cultural de los grupos indígenas ubicados en nuestro territorio desde antes de la llegada de los colonos españoles en el siglo XV, resaltando creencias religiosas, bailes, danzas, comidas, medicinas. Ejemplo, el curare como potente veneno, la maca y el chinchorro, cestas, arcos, flechas, la choruata y los palafitos. Por su parte, se refiere al legado cultural de los colonos españoles, impuestas al continente americano de manera violenta, tales como el idioma castellano, tipo de vivienda, alimentos, la religión católica, el vestido, vocablos, etc. Ejemplo de ello, la vivienda de tipo colonial, el lenguaje castellano, la religión católica,
el vestido en las mujeres y zapatillas y maquillajes también, las pelucas y los perfumes, el pantalón en los hombres y camisas con chalecos y pelucas. La raíz africana, por su parte, refiere a un legado cultural proveniente de los grupos africanos esclavizados y traídos al continente americano con sus propias creencias religiosas, costumbres y tradiciones. Ejemplo lo tenemos en las religiones africanas, espiritistas, mágico-religiosas y música como el tambor. Evidentemente que el marco referido caló, transformando en la cultura venezolana actual una identidad que es el resultado de una mezcla de costumbres y tradiciones distintas que se denomina mestizaje, aparte de las otras corrientes culturales caribeñas como la de Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba hasta el siglo XIX y más reciente Norteamérica y sus empresas transnacionales, configurando en nuestra memoria histórica un resultado de la herencia cultural recibida a través del tiempo por sus habitantes, manifestada de distintas formas, con maneras del saber y del hacer, como la educación y la literatura, a través de cuentos, novelas y ensayos. La arquitectura, pintura, escultura, ciencia, tecnología, cine, radio, televisión, prensa, música, baile, danza, el teatro y demás medios audiovisuales, estigmatizando que colinda con el sentir de identidad venezolana, definiendo en primera instancia por identidad aquella que permite a los miembros de un grupo social reconocerse como tales, constituyéndose en conciencia para dar cuenta de las diferencias de su cultura con respecto a otras. Muestra de ello el himno nacional, Gloria al bravo pueblo, con la bandera tricolor con sus 8 estrellas, aunado a los bienes culturales que son cada una de las manifestaciones materiales e inmateriales de una cultura determinada que conforman su identidad, representadas por el cuatro, arpa, las maracas, el traje del quiliqui, las alpargatas, arepa, cachapas, papelón con limón, majarete, golfeado, polvorosas, el pan de horno, los patacones, la pizca andina, el quesillo de leche y de coco, la jalea de mango, turrón de merey, mazapán y los cascos de parchita o guayaba. También se une la torta de piña volteada, la chicha andina, la torta de cojoto, como también de monumentos históricos como el Arco del Triunfo en Carabobo, Paseo Los Próceres, Casa Natal del Libertador, museos de ciencia, de bellas artes, Teatro Nacional, Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, el Castillo de Santa Rosa, el Capitolio Nacional, el Arco de la Federación, la Catedral de Coro, la Galería de Arte Nacional y la Biblioteca Nacional, los petroglifos de Vigirima, entre otros monumentos. En lo simbólico o espiritual se destacan creencias filosóficas, religiosas, criterios de juicio moral y o ético, actos humanitarios, normas y sanciones jurídicas, morales, convencionalismos sociales, organización social y sistemas políticos, símbolos, arte, lenguaje, tecnología y ciencia. Muestra de ellos son la leyenda del Cirbón y la Sayona, los cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo, la leyenda del reloj de Huihue, la mitología indígena María Leonza y el Guaraíra Repano, la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos
Ifigenia de Teresa de la Parra y Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri. Páginas culturales en la internet referentes a Francisco de Miranda y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en presentaciones en tercera dimensión del cierre del Bicentenario del 5 de julio de 1811 en Caracas. La escultura La Aguja de Caracas, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela, creencias en las vírgenes de la Coromoto, del Carmen, del Socorro, de la Inmaculada, en los santos San Joaquín, San Agustín, San José, San Antonio, San Pedro y San Juan Bautista, entre otros. Construir entonces la identidad obliga a la lectura y al estudio sobre la historia de Venezuela, o lo que significa analizar sus contenidos en la representación de la música y el baile venezolano, manifiestos en los géneros musicales regionales como son el galerón, polo, joropo, fulía, gaita, calixo, tambores, entre otros. Escudriñando sobre el idioma castellano, preocupémonos por dominarlo, hablarlo correctamente y difundirlo. Hay que participar con entusiasmo en toda actividad cultural, porque así das a conocer nuestra propia esencia como pueblo libre y soberano. Preparar y comer nuestros platos típicos y postres, conocer sus ingredientes y darlos a conocer visitando lugares naturales de Venezuela y conociendo sus características tales como suelo, clima, hidrografía, vegetación, fauna. Ningún otro país tiene nuestra riqueza y variada herencia cultural, y ninguno defenderá lo que somos. Solo nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo y de procurar el respeto que nos merecemos. No se defiende ni se ama lo que no se conoce, ni se permiten actos que denigren nuestra propia esencia, si no lo hacemos nosotros mismos haciéndonos conscientes de su significado, marcando una línea que tiene asidero en el empoderamiento de la identidad, cargada de, de poder por lo nuestro, frenando la introducción o el permiso individual y colectivo de formas de vida extranjera que no nos corresponden. Venezuela es primero, pues no es inocente, sino sutil y permisiva, violenta o conflictiva, la imposición de impronta de formas culturales donde las universales, totales y particulares no constituyen problema, sino la forma de adoptarla, pues un saludo con las manos se hace común y no distorsiona la esencia final, que es el acercamiento, alimentado de una identidad total y particular, conformada por la suma de todos los rasgos particulares a una misma sociedad, donde la venezolanidad es distinta al resto de los países latinoamericanos, al que la subcultura como conjunto de pautas compartidas por un grupo que se integra a la cultura general y que a su vez se diferencia de ellas, teniendo múltiples ejemplos en las diferentes culturas locales, maracuchos, guayaneses, andinos, orientales, entre otros. Recorrido que en su concepción de identidad y memoria histórica encuentra en la UNESCO el reconocimiento de dos conceptos de patrimonio cultural: los sitios mixtos, los que poseen características que se definen de acuerdo a criterios de bienes culturales como naturales, y paisajes culturales en obras que combinan el trabajo del hombre y la naturaleza, resaltando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en base a la cultura
garantizar como derechos culturales la protección, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación, artículo 99, con atención especial a la cultura constitutiva de la nacionalidad, artículo 100, y la difusión de los valores de la tradición popular, artículo 101. En tanto que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, como órgano rector en materia cultural de las políticas que emanan del Ejecutivo Nacional, con el fin de asegurar el desarrollo y crecimiento del patrimonio nacional, crea una nueva institucionalidad que busca elevar la conciencia y la capacidad creadora, emprendiendo cambios sobre la base de 4 plataformas. Primero, cine y medios audiovisuales. Segundo, libro, pensamiento y patrimonio documental. Tercera plataforma, artes escénicas, musicales y diversidad cultural. Cuarta plataforma, artes de la imagen y el espacio, dando consolidación al Instituto del Patrimonio Cultural, donde el llamado patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, la artesanía y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones, características de un grupo o cultura, son testigos de la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la respuesta de éste ante los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. Consustanciado con todo este abordaje, centro la atención en la concepción de la memoria histórica a partir de lo señalado por Pedreño, con una frase que equivocadamente pretende resumir todo el contenido y el concepto de memoria histórica, referida a lo siguiente: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que evoque realmente lo que es la memoria histórica, debe matizarla añadiendo que el pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y por tanto no lo domina, por lo que son otros los que lo hacen por él. Esta concepción se manifiesta en lo ideológico-cultural, en lo económico, social y en lo político. El desconocimiento provoca falta de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado el presente, generando poco arraigo a lo nuestro. Para resumir el concepto de recuperación de la memoria histórica, en breves palabras se podría decir que es retomar con sentido de identidad lo que nos pertenece, nuestras raíces, lo que es la esencia de venezolanidad, para divulgar de forma rigurosa la historia y sus protagonistas, que al fin de cuentas somos todos, por la confluencia permanente y continua de lo humano, cultural y político claramente perceptibles. Son los seres humanos los que construyen la historia de forma consciente o inconsciente y son los que se ven afectados por la misma. Cuando hablamos de la guerra de independencia, estamos hablando de personas que lucharon por el ideal de una patria libre y en la memoria siempre debe estar presente su valor y entereza por el sacrificio de vidas jóvenes, tanto de hombres y mujeres, sembrados para siempre en su gesta de amor por la patria. El homenaje y recuerdo son mínimas expresiones a las que se debe honrar, cuya tarea forma parte de la recuperación de la memoria histórica, pero también están aquellos seres anónimos,
u otros que en tiempos de dictadura o a inicios de la democracia, por citar un dato, son supervivientes, presos políticos, exguerrilleros, exmilitares, leales, exiliados, así como aquellos desaparecidos o asesinados por defender y enarbolar causas justas. Recuperar su nombre es otra de las cuestiones de las que se ocupa la recuperación de la memoria histórica. Pues, ¿cómo puede una sociedad defender la libertad y la democracia si a los que lo hicieron en otros tiempos se le castiga con la amargura del silencio o con la vergüenza? La recuperación de la memoria histórica es atender estos aspectos, entrando de lleno en la recuperación de la dignidad de todas estas personas y por tanto en la recuperación de nuestra dignidad como pueblo. Sin embargo, la atención exclusiva de los aspectos humanos no nos da la verdadera dimensión de la recuperación de la memoria histórica, estimando que si no avanzamos más, nos quedamos en una primera fase, enfocada solo en reivindicaciones individuales o de colectivos aislados, con lo que el tratamiento será solo de memoria privada y de cuestiones exclusivamente humanitarias. He allí la labor de los historiadores, archiveros, documentalistas, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, entre otros tantos, abocado en un primer estadio a conocer la verdad, mientras que en un segundo estadio se encontrarían los medios de divulgación, los libros y publicaciones, los documentos, las exposiciones, los seminarios, charlas y debates para dar a conocer los hechos. Y por último, en un tercer estadio, la creación artística, la novela, la película, la obra de teatro, la poesía, la pintura, la escultura, entre tantas. En ese punto, Vargas y Zanoja promueven el fortalecimiento de la conciencia histórica a partir de la reivindicación de la herencia cultural de nuestros antepasados y la defensa de la soberanía nacional, lo que evidencia un replanteamiento en la labor investigativa y docente en cuanto a la enseñanza de la historia en las instituciones educativas, eliminando los métodos pragmáticos, repetitivos y memorísticos que encontramos en las aulas de clase para abrir paso al respeto a la cultura, a los bienes y patrimonios ancestrales mediante un verdadero conocimiento histórico, aseverando también este autor que en Venezuela ha existido una manipulación política por los grupos de poder y por la llamada historiografía oficial que limitan el estudio sobre la existencia de agrupaciones sociales como los indígenas, los esclavos africanos y sus descendientes en toda su dimensión histórica, además de otros temas de gran importancia en la cotidianidad de los pueblos. Es por ello que la identidad venezolana se manifiesta en el reconocimiento del valor que se le asigna a lo propio, llevando ese sello en lo profundo del ser, donde todo lo que afianza el término venezolanidad tenga sentadas sus bases en la concepción de un conjunto humano que se llama Venezuela y de quienes lo componen con un sentimiento de comunidad nacional grande y fortalecida. Compartiendo a propósito de ello un extracto de entrevista que le hiciera Milagros Socorro en 1994 a Arturo Uslar Pietri, preguntando, ¿de verdad encuentra usted en el venezolano una manía de ver grande? A lo que éste le responde, desde luego que sí, porque le viene de esa visión de que fue grande en el pasado y por qué no puede ser ahora. Esa noción de la gran Venezuela actúa en el subconsciente como el deseo de volver a ese proyecto que se
frustró. Hicimos la independencia de la América del Sur, pero luego caímos en la ruina, en la división y en el atraso. Entonces, ahora vamos a una empresa nueva que nos vuelva a poner en ese protagonismo y que nos permita realizar cosas equivalentes. Eso está en la mente de los venezolanos y ese es nuestro gran sentimiento nacional. Con este extracto doy por concluida mi disertación, agradeciendo la atención prestada, pero en lo profundo de mi sentimiento quiero llegar a sus corazones venezolanos para seguir llevando en alto nuestro nombre y apellido que nos identifique en nuestra cédula de identidad como ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias y que tengan un excelente día.